Estimados participantes, muy buenas noches. Ya siendo hoy 28 de septiembre, vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica número 2 de este diplomado de atención primaria y redes integradas de servicios de salud. Hace 15 días, exactamente, se hizo el lanzamiento de este proceso formativo. Nos acompañó el doctor Edgar Gallo, la Organización Panamericana de la Salud, encontrando su grabación disponible ya en la plataforma. Pero de manera coherente, en la sesión de la noche de hoy, tarde-noche de hoy, continuaremos con nuestra segunda de 5 sesiones sincrónicas que tenemos en este proceso formativo. Este proceso formativo, como ustedes verán, es muy dinámico, motivo por el cual es muy importante estar atento a las distintas actividades. En los próximos 5 minutos voy a mencionar en qué consiste este módulo para poderle dar paso a nuestro conferencista de esta noche. Entonces, para poder iniciar, en cuanto a lo que es la descripción del módulo, lo primero que tengo que mencionar son las actividades pendientes. Dentro de las actividades de familiarización, y esto es muy importante, aún queda pendiente que algunos de ustedes se presenten en el foro, pero lo más importante es la foto en cada uno de sus perfiles. Esto, como lo mencioné en la sesión pasada, es una recomendación fundamental para disminuir la frialdad entre las diferentes pantallas. Asimismo, como ustedes pudieron percibir con relación al cronograma, ya el módulo 1 finalizó con relación a sus actividades principales, pero todavía el foro de discusión está abierto. Y como el foro de discusión está abierto, lo que se espera es que ustedes participen, pero a modo de conclusión. Es importante que cierren ese foro. Ahora, ¿cómo participar adecuadamente? Recuerden que en los anuncios de la coordinación está la escala de evaluación y las recomendaciones de lo que sería un buen foro de discusión. Los invitamos a que revisen ese foro, esas indicaciones para poder participar y eventualmente poder concluir. Igualmente, desde las 4 de la tarde del día de hoy, ya el taller número 1, que fue entregado por el 90% de ustedes, ha pasado a etapa de coevaluación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ustedes, cuando ingresen en ese mismo espacio en donde lo enviaron, les van a aparecer dos trabajos asignados que, con base en la escala o rúbrica que aparece disponible, deberán hacer la evaluación y posterior realimentación. Esa evaluación y realimentación también pondera para la calificación final del diplomado, recordando el principio del trabajo y aprendizaje colaborativo. Los que no lo enviaron, infortunadamente, no pueden participar, recordando que en este tipo de actividades, las que son de taller, el plazo o la dinámica es tan rígida que en el momento que pasa a la siguiente etapa no es posible devolverse, debido al riesgo que implica borrar las evaluaciones y eventualmente algunos trabajos. Por ese motivo es que no hay posibilidad de devolver. Entonces, lo sentimos por las personas que no alcanzaron a entregar. Igualmente, ya al pasar con relación al módulo 2, porque ahorita tengo que hacer un proceso de interventoría, la idea es que ustedes encuentren la descripción del módulo de lecturas, actividades de aprendizaje. Yo ahorita revisaré las lecturas mientras Rafael está revisando para poder hacer la actualización, porque a veces el servidor de la Organización Panamericana se me cae y me toca buscar un servidor alterno. Pero las lecturas yo las tengo disponibles y yo las puedo subir. A veces ocurre que en el momento en el cual yo abro el diplomado están disponibles, pero cambia de un momento a otro. Y esta semana están en actualización y eso puede ocurrir. Así que no se preocupen. Van a tener la descripción, las lecturas y las actividades de aprendizaje. Recordando que este módulo tiene un total de 2 semanas para poderse desarrollar. Y va del 28 al 11 de octubre. Esta fecha es absolutamente clave. La escala evaluativa está en la plataforma. Ustedes ingresan, aunque ahorita voy a hacer una recomendación. Miren, particularmente el foro de discusión es un espacio de intercambio académico. Lo más importante del foro de discusión no es responder la pregunta.
porque muchas personas ingresan, responden la pregunta y nunca más vuelven a ingresar. Lo más importante del foro es por lo menos tener 3 participaciones, pero interactuando con sus compañeros, llevando un hilo conductor, con respeto, con participaciones cortas y que permitan establecer una discusión y conclusión. Cuando las personas hacen un monólogo o una tesis de grado de maestría, escúchenme el comparativo, pues no están contribuyendo al foro, pues no están concluyendo, no están participando y por ende no se cumplen los criterios de la escala de evaluación y con solo participar, así sea la respuesta correcta, habrán llegado a la mitad. Ya cuando empiezan a participar e interactuar, van superando lo que es el 80 e inclusive llegando a lo que es el 100%. Así en general se tendría lo que es una adecuada participación en un foro. Y entonces, recordando lo que son las fechas de lo que es el módulo 2, resulta importante que tengan en cuenta, al igual que el módulo número 1, lo que es fecha de cierre. Normalmente la fecha de cierre se da entre lunes y martes, en este caso el 11 de octubre, pero si ustedes revisan en la plataforma, lo que es el taller número 2 dice que habría espacio hasta las 10 de la mañana. ¿Y en qué consisten las actividades de aprendizaje? En general, como les menciono, está el taller, el cuestionario, el foro de discusión. Una vez finalice la sesión, esto va a estar activo para ustedes porque previamente no lo teníamos y a partir de ahí las actividades son un cuestionario con 2 intentos. No aparece la ponderación, es porque se determinó desde el campus virtual de Panamá que no aparecía sino hasta el final del diplomado. Ustedes tienen 2 intentos para evitar el eventual plagio que ocurrió en un diplomado, no en este espacio, sino en otro escenario en donde se compartían las respuestas o hacían el primer intento para obtenerlas y después participar en el segundo. Y dentro del foro, ahí ustedes tendrían que discutir sobre, de acuerdo a la Comisión de los Determinantes Sociales y la Conferencia de Río, qué implicaciones habría la relación entre la APS y la reducción de desigualdades y eventualmente cómo equipos básicos de salud de la red pueden trabajar por la acción intersectorial y la participación social. Ahora, como son 3 preguntas, no hay que responder las 3 preguntas en una misma participación. El foro permite hasta 10.000 participaciones. ¿Qué quiere decir? 10.000 nuevos mensajes. Entonces se recomienda que como son prácticamente 2 preguntas, la respondan de forma separada durante el desarrollo de la semana. Y el taller, ya este se complejiza, el primero era un taller de prueba, por eso tiende a ser mucho más sencillo identificar en su territorio las principales políticas públicas relacionadas con los determinantes vigentes, describir cuál es el grado que tienen sobre la equidad, si las políticas realmente le aportan a la equidad, y escribir al menos una política que a su juicio necesario incluir para abordarle determinantes. Entonces, en términos generales, aunque están las instrucciones, pues desde el punto de vista general hacia allá ya nos llevan estos elementos. Y ya aquí empezamos a complejizar un poco más lo que es la etapa del diplomado. De esa manera, ya siendo las 6:17, me pasé 2 minutos, doy paso a mi compañero del campus virtual perteneciente, no, Carlos, no hay posibilidad de subir taller porque el taller, como menciono, ya pasa a la siguiente fase. Y pasar a la siguiente fase implica que si yo lo devuelvo, tendría el riesgo de borrar las asignaciones. Por eso les digo que en el taller es muy rígido el cuestionario, inclusive el cuestionario se cierra el módulo 1 hoy por la noche y la idea es que ustedes puedan avanzar. No esperen hasta el último día del taller. En últimas, uno puede empezar a participar hoy en el foro, una pequeña participación, empezar a realizar lecturas y lo siguiente que yo haría es el taller pasando por el cuestionario y el foro para seguir avanzando. Recuerden que esto es tan dinámico, que el tiempo es tan corto para eventualmente dejar que las actividades se vayan colgando con adecuada disciplina y con los distintos aprendizajes, digamos que esto empieza a repercutir en el desempeño apropiado, que es lo que busca este proceso formativo. Entonces, pues yo ya voy a finalizar de compartir mi pantalla. Voy a darle ya aquí el espacio a Rafael. Rafael eh, acaba de entregar el cargo de director de la maestría en salud pública de la Universidad del Norte, pero sigue siendo profesor, investigador. eh, es un colega del campus virtual, tiene a su cargo el nodo norte
del Campus Virtual de Salud Pública para el país. Él es médico con una maestría en salud pública, un doctorado en medicina preventiva y salud pública, y se me olvida el último doctorado, porque es raro que hagan dos doctorados, pero Rafael se mete en esa camisa de 11 varas, pero se me olvida el segundo, creo que es de teoría de la complejidad, no recuerdo bien. Entonces, Rafael, adelante, muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias, Erwin. El doctorado es en Historia de la Ciencia, Medicina, Divulgación y Comunicación Científica. Tiene un nombre bastante largo, pero eh, es interesante porque abarca el estudio de las ciencias del área de la salud y cómo se vincula la ciencia frente a el conocimiento de herramientas, instrumentos, aspectos históricos y una serie de oportunidades que da esta formación también para la docencia y para la investigación. Entonces, no sé, Erwin, si o me proyectas la presentación o yo la ¿Qué quiere paso. usted en la parte de abajo compartir? Silenciar, iniciar, compartir. Vale, déjame buscarla porque me permite un segundo. Normalmente Rafael tiende a hablar un poco bajo, pero igual, si ustedes le indican, él puede subir el tono de voz. No, no es un tema de plataforma. Entonces, cuando se finalice la sesión y ya quede la grabación, ya las actividades y se les enviará las indicaciones, que eso puede estar entre hoy y mañana, ya estamos viendo, por ejemplo, la pantalla de Rafael. Eh, entonces, ya Rafael está buscando la presentación, ustedes la están viendo para eventualmente poder avanzar. Voy a dejar aquí. Listo. Entonces ya estamos viendo la presentación, Rafael. Entonces, si quiere, Dame un descárguela porque segundo y ahí la se bajo ve para poderla proyectar más tranquilo. grande. Sí, sí, vale, vale. Y entonces si está, claro, si está en el celular, se va a activar el altavoz para mejorar el sonido. Completamente de acuerdo. Eh, entonces, para que lo tengan en cuenta y ya tenemos la presentación. No, su merced no tiene que incrementarlo, es un tema de micrófono, no se preocupe, Rafael. No es un tema del retorno. Entonces ya lo estamos Vale, viendo y adelante, Rafael. ok. Bueno, entonces, gracias, Erwin, por la presentación. El tema que convoca este diplomado es los determinantes sociales de la salud y la equidad en salud. ¿Y cómo vamos a abordar este tema? Vamos a mirar eh, aspectos conceptuales de definición de qué se entiende por los determinantes sociales de la salud y además incorporo y añado cómo surgen estos determinantes y los distintos enfoques para abordar esta conceptualización. ¿Por qué se hace necesario mirar los determinantes sociales de la salud bajo un enfoque económico, un enfoque cultural, un enfoque social, comunitario y político para poder dar una complejidad de- del bienestar o de la salud? Entonces, ¿qué objetivos tiene esta presentación de aprendizaje dentro de este campo? Uno, entender los conceptos y los modelos teóricos que soportan qué son los determinantes sociales de salud, por qué surgen los determinantes y qué pretenden de dar respuesta para la salud pública, el enfoque de los determinantes. El otro aspecto es diferenciar términos que tienen que ver con la desigualdad y la diferencia en salud y saber eso qué significa y qué valor tiene para la toma de decisiones y para la salud pública.
y luego incorporar qué son las inequidades y desde el punto de vista de la injusticia, de lo que sea innecesario, cómo esas inequidades o esas desigualdades están generando brechas en salud. Entonces, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud el enfoque de los determinantes sociales? Entonces, se entiende por los determinantes sociales como las circunstancias que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen. Pero este proceso va a estar dado por un conjunto de fuerzas que van a actuar de manera eh, positiva o de manera negativa. Y a su vez va a haber una serie de sistemas de los cuales esas fuerzas van a influir y van a generar condiciones de vida de las personas o en la cotidianidad que van a tener influencia estas circunstancias de vida. Estas fuerzas y estos sistemas también tienen a su interior la parte de políticas, la parte de sistemas económicos, la parte de los programas, normas, políticas de asistencia social, sistemas políticos, elementos económicos, elementos de etnia, poder, que van a afectar a distintos grupos y que van a hacer que los resultados en salud van a ser diferentes en función de la población, en función de la etnia y en función de la conjugación de los determinantes sociales de la salud. Yo recomiendo que los estudiantes, para entender un poco esto de los determinantes sociales de la salud, se vea una película que se llama, es un documental, La pesadilla de Darwin. Este documental les permite a ustedes ver la complejidad de la condición política, humana, social, económica, verlo desde África para comprender esa multiplicidad que tiene. eh, y aquí se involucra, que no le quiero dar más detalles para que los obligo a verla, como una enfermedad con un comportamiento pandémico o epidémico tiene una serie de implicaciones en otra serie de actividades de las personas y esto cómo permea y cómo genera las condiciones de desigualdad. Entonces, ¿por qué este abordaje de los determinantes sociales? Entonces, desde el punto de vista del abordaje conceptual, el enfoque de los determinantes es una herramienta para poder ayudarnos a explicar, comprender, relacionar la dinámica compleja de la multicausalidad que tienen los distintos factores en la condición de salud, bienestar, discapacidad, enfermedad y muerte. ¿Esto por qué se define? Se define porque surge como un cambio de paradigma desde el punto de vista social, surge como un cambio de paradigma para poder entender la complejidad del proceso de salud de enfermedad. Porque desde el punto de vista de la enfermedad, desde el punto de vista biomédico, este enfoque es insuficiente para poder explicar la multicausalidad. Entonces, una niña nacida en Bogotá tiene usualmente una esperanza de vida sobre unos 78 años, 79 años. Para nuestro país, a 2019, que es la cifra que tiene OPS, están sobre los 80 años. Sin embargo, una niña en el Chocó va a vivir aproximadamente 69 años. Pero si esta niña es indígena, vivirá 57,8 años. Entonces, el punto de esta sesión es abordar por qué estas diferencias y poder analizar
al final de la sesión con esta niña, esta diferencia es justa o es biológica, y si es justa, ¿por qué sean las razones? Si es injusta, ¿por qué son las razones? Desde el punto de vista de los determinantes, aquí se conjugan varias posturas y cada una de ellas, desde el enfoque de la epidemiología y desde el enfoque de la salud pública, van a surgir una serie de debates. Desde el enfoque de la epidemiología social, esto es con Granda, desde la postura de anglosajona, eh, está planteando que este es un enfoque de la posición liberal redistributiva de la justicia, y lo que pretende desde la epidemiología social con el modelo anglosajón es que exista una voluntad política donde el Estado va a tomar la rienda suelta, crea una alianza con la sociedad civil y lo que busca es transformar las condiciones de vida. Entonces, fíjense que bajo esta arquitectura de la epidemiología social anglosajona, desde este modelo neoliberal, la transformación va desde los servicios, por decirlo así, los servicios de salud o la arquitectura política hacia la sociedad. La postura de Alames va en un sentido distinto. La posición de Alames de Latinoamérica va hacia una posición igualitaria de la justicia. Fíjense que la posición de la epidemiología social era posición liberal redistributiva de justicia, y la posición de Alames va hacia una posición igualitaria de justicia. Esto hace que la estructura de poder no va de una jerarquía alta hacia abajo, sino desde la postura de Alames va en una condición de horizontalidad. Entonces aquí se van a dar procesos de producción, de reproducción, de actuación que va a tocar niveles transsectoriales. Entonces, aquí la comunidad va a ser el político de la acción. Entonces, la comunidad va a ser quien desarrolle las acciones para que el alcalde o las secretarías de salud o los prestadores de salud transformen la oportunidad y la atención a partir de las realidades de los sujetos, permitiendo aquí, el punto de aquí de enganche es un diálogo y una participación social y comunitaria. Permite estrechar esto. La demanda inducida va a venir desde la población para transformar el entorno bajo la cosmovisión que tiene la sociedad actuante. El modelo biomédico, como les comentaba, este es el clásico modelo de Lalonde y que también estuvo con algunos autores que voy a citar sobre el siglo XVIII, este enfoque, y parte de aspectos del estilo de vida y de las condiciones ambientales, donde Lalonde, al igual que Virchow, al igual que Johann Peter Frank, al igual que otros salubristas de corte social, impactaron las políticas en Gran Bretaña, en Alemania, para transformar, como lo hizo Lalonde en Canadá, transformar por un lado las condiciones ambientales, por otro lado los estilos de vida, para que luego la atención médica pretenda dar resultados, porque la biología humana va a tener poco efecto en hacer este tipo de cambios. Entonces, fíjense que en este enfoque, realmente el enfoque no es tan nuevo. El enfoque de determinantes sociales viene aproximadamente, se estima que sobre el siglo XVIII. Uno de los principales exponentes, Johann Peter Frank, y él plantea aquí el Estado como promotor de la salud de los seres humanos y cómo se tiene que involucrar los animales en las tareas, la parte recreativa, la parte del estado de bienestar
cómo se visualiza ese goce de júbilo para llevar a las personas hasta la longevidad. Este modelo de Peter Frank viene de este enfoque, me voy a echar atrás, del enfoque de una posición liberal redistributiva, que el Estado le toca asumir por la condición de desprotección social, le toca asumir las condiciones de los sujetos. Otro de estos personajes dentro de esta amalgama eh, plantea que la salud de la población, fíjense que va a depender de las condiciones económicas, las condiciones sociales y de las condiciones de saneamiento. Entonces, toda la condición laboral que en Gran Bretaña se gesta es manejando las mejoras en la condición sanitaria, y esto favorece y permite que comienza en la época de la industrialización, comienzan a mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo, las condiciones de vivienda, y esto va a reproducir que la producción se amarra, que van a tener sujetos en condiciones más saludables, y la producción va a tener efectos positivos en el desarrollo económico de la población. Desde el enfoque de la LOM, comienza a ver el impacto que va a tener, por un lado, los estilos de vida, por otro lado, el ambiente, cómo está involucrado en esa presentación, y cómo los, los servicios de salud generan eh, la atención. Entonces, fíjense que la biología humana va a tener aquí la participación que podamos modificar. Vamos a tener muy poco espacio, pero fíjense cómo algunas enfermedades, por ejemplo, con los accidentes de tránsito, los estilos de vida y el ambiente, si nosotros podemos implementar acciones en estilos de vida de las personas con la conducción, el uso de medidas de protección, el manejo de la seguridad vial, la educación, señalización, los accidentes de tránsito se van a ver modificados, reducidos, si se interviene frente al punto de estilos de vida y al punto ambiental. Cuando nos vamos a la problemática de las enfermedades cerebrovasculares, fíjense el impacto que tiene modificar los estilos de vida y la actuación que tenemos que hacer sobre el ambiente. Entonces aquí sí tenemos actividades que tienen que ver con actividad física, tenemos que tiempo libre, tenemos actividades que tienen que ver con el consumo de frutas y verduras, cambios en el estilo de vida. Vamos a tener eh, transformaciones y impactos en las enfermedades cerebrovasculares. Piensa lo complejo que tiene el cáncer como este tipo de enfermedad polisémica, donde hay un componente biológico, que ya venimos con marcadores genéticos, pero estos se van a poder expresar de forma positiva o negativa dependiendo de qué. Uno, específicamente de los estilos de vida, y luego el ambiente. Entonces, por lo tanto, fíjense que aquí la respuesta desde los sistemas de salud va a ser muy reducida, va a ser muy pobre. Luego tenemos las enfermedades cardíacas, en donde tenemos fundamentalmente una carga del estilo de vida, en donde si se hace una modificación, fíjense que este fue el modelo canadiense, que si se involucra transformaciones políticas direccionadas al estilo de vida y actuaciones direccionadas con el ambiente, se van a ver que la carga de esas enfermedades se va a ver reducida por la forma donde se ha abordado esto, y aquí podemos darle como un respiro, un alivio, que la atención médica se va a direccionar más hacia la promoción y menos a la carga en la atención de la enfermedad como tal.
algo le pasó a esto que se trabó o Hola, que profe, se quedó como paralizado. sí se trabó y no voy a ver qué. De pronto abajo, Rafael, o dándole clic o enter para pasar al siguiente. Dale, ahora sí ya. Ok, Eso. entonces ya todos ven la siguiente diapositiva, la siguiente lámina. Sí, señor. Vale, entonces ahora viene por qué se tiene que trabajar desde el enfoque de los determinantes sociales a nivel global y por qué ahora. Si ustedes ven que hay cosas que se vienen trabajando y que se han planteado desde el siglo XVII, ¿por qué ahora? ¿Y por qué la Organización Mundial de la Salud tiene que crear una comisión de determinantes sociales para abordar este enfoque? Lo hace porque existe una crisis de salud pública que es a nivel global, no solamente para Latinoamérica, que hemos sido los que hemos tenido una gran afectación de la crisis en la salud pública, dado por las políticas de Banco Mundial y por una serie de eh, transformaciones del estado de bienestar, transformaciones del modelo de la política neoliberal, y esto ha generado una crisis en la salud pública en nuestros países, pero también a nivel global se ha presentado esta crisis de la salud pública. Hoy por hoy, con la pandemia del COVID, esta crisis de la salud pública es más latente, más visible. Segundo aspecto, el incremento de las desigualdades sociales en salud que tienen que ver con la mortalidad, con la morbilidad, con la discapacidad y también el impacto que va a tener en aquellas comunidades que están en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en población indígena o en población desprotegida o migrante. Esto lleva al aumento de las inequidades en salud y realmente con la implementación de la Ley 100, desde su estructura al crear un modelo que tenía un régimen en función de capacidad de pago, es decir, estaba apuntando a un fenómeno de crear una fragmentación del sistema y una segmentación del sistema. Esto entonces crea las inequidades en salud que se eh, vivieron en nuestro país y que algunas todavía lo siguen expresando con la forma que tiene de las, por un lado, el paquete, por otro lado, la calidad de la atención, por otro lado, lo que genera esta capacidad de pago en las prestaciones de servicios del régimen contributivo frente al régimen subsidiado y frente al régimen especial, y luego viene en la población eh, pobre, no asegurada o vulnerable, y aquí también entran los migrantes. En esta población que no se encuentra asegurada, van a tener también una respuesta diferencial a su problemática de salud. Por otro lado, esta comisión expresa y plantea que la investigación realmente produce conocimiento, produce la evidencia que están dando a entender los deterioros que se ha venido presentando de la situación de salud pública en los países donde se hace de manifiesto la crisis de salud pública, las brechas, las desigualdades y las grandes diferencias que son las brechas que vamos a ver frente a la esperanza de vida con respecto a la mortalidad, con respecto a la vacuna. Es necesario valorar un término que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, la desigualdad va a ser una diferencia en salud que presenten individuos o que presenten grupos. Entonces, tenemos una desigualdad en salud que es una desigualdad natural. ¿En qué sentido? Las mujeres viven más que los hombres en el mundo. Esta, esta situación tiene una trazabilidad, tiene un comportamiento histórico secuencial, tiene elementos de tipo, por un lado biológico, pero también por otro lado
del rol de la mujer, que la mujer hace que viva más porque tiene una labor de cuidado, tiene una serie de comportamientos que la hacen diferencial y por ello la mujer va a vivir más que el varón. En aquellos sitios donde se invierta este proceso, donde el hombre viva más y la mujer viva menos, estamos ante una desigualdad que se considera injusta. ¿Por qué injusta? Es porque aquí tiene que estar pasando algo que supera aspectos biológicos, regionales, sociales, religiosos o étnicos, donde la mujer la colocamos en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto tiene una menor expectativa de vida. Entonces, en el caso de que las mujeres vivan más, los hombres viven unos años menos, esta es una desigualdad, pero esto no es injusto. Esto es justo desde este modelo. ¿Cómo hacemos para que esto se reduzca? Parte tiene que ver con acciones de educación desde la promoción de la salud y de tratar de empoderar más a la mujer para el cuidado del hombre y también al hombre para que también se autocuide con el fin de tratar de llevarlos un poco más longevos. Esta parte está clara, se entiende esto, no hay confusión. Cuando esas desigualdades están dadas por aspectos biológicos, étnicos, sociales, religiosos, no podemos decir que son de tipo injusta, dependiendo, claro está, en cómo se expresan esos comportamientos. Entonces, esa desigualdad, como ustedes apreciaron, es una diferencia. Pero cuando nosotros estamos ante una inequidad, vamos a decir que es una diferencia que es injusta, que es innecesaria y que es evitable. En este caso, por ejemplo, vamos a decir la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Entonces, o por qué una niña en el Chocó, una niña en eh, indígena y una niña en Bogotá tiene esa diferencia. Entonces, esa niña que por lo menos nace hoy, ¿qué expectativa va a tener si nace en el Chocó, si nace en Bogotá o si nace en la comunidad Guayú o en la comunidad Temberá o en la comunidad de los países? Entonces, esta connotación, si la miramos desde este punto de vista, es una diferencia desde el enfoque de niña, es una diferencia injusta, innecesaria y es evitable. Y va a estar dada esa diferencia por condiciones de territorio, de justicia social, de alimentación, de políticas, agua, que están impactando de forma negativa en estas personas. ¿Cómo podemos ahora diferenciar estas diferencias o estas desigualdades? Mirándolos desde el punto de vista del contexto social y económico que crean estas diferencias. Si son desigualdades en salud, esas diferencias de sobrevivir desde el momento que aparece la enfermedad o la discapacidad, si no está bajo una causa de tipo socioeconómico, esta es una desigualdad que está dada por otro contexto que no lo hace ser una inequidad. Pero cuando a esto le encontramos que el origen de la desigualdad está por condiciones socioeconómicas, que está por las condiciones como las personas viven, trabajan, por las condiciones de oferta que tienen y porque hay un menoscabo en el potencial de salud, esto consideramos que es una inequidad en salud y que esto es lo que es injusto, innecesario y que se puede evitar. Voy a ver si puedo subir un poco esta. Vale, aquí. Entonces, para entender esto, mirar
con este dibujo el enfoque de la igualdad y el enfoque de la equidad. Cuando hablamos del enfoque de la igualdad, le tenemos que dar a todo el mundo lo mismo. Cuando le damos a todo el mundo lo mismo, ustedes pueden ver que la que está en silla de ruedas, la chica de la silla de ruedas, no va a poder utilizar la bicicleta para movilidad. Si le damos la bicicleta al señor que ustedes ven ahí, como es demasiado alto, entonces va a ver que va a tener problemas con sus extremidades, le va a dar problemas en las extremidades, problemas en la columna, problemas a nivel de cuello, por la forma como se tiene que integrar y adaptar al uso de este tipo de vehículo. La chica que está sin discapacidad le sirve adecuadamente la silla y para el niño observamos que va a tener que generar un esfuerzo para poder alcanzar pedales y poder agarrarse y maniobrar. Entonces, fíjense, cuando se da el enfoque de la igualdad, cómo estamos, por decirlo así, desperdiciando recursos en unos y en otros no le estamos dando lo que requiere. Cuando nos pasamos al enfoque de la equidad y donde se quiere que se movilicen los sujetos, fíjense cómo se adaptan estas movilizaciones de acuerdo a las condiciones. Entonces alguien puede decir, pero vea, resulta que lo del régimen que usted estaba criticando ahora, del régimen subsidiado, del régimen contributivo y el régimen especial, es como si fuera un enfoque a la equidad, porque ese que es especial se le da todo lo más, además porque esto es como una carta blanca. Al subsidiado se le da adaptado a lo que estas personas son y tienen, y el régimen especial, ahí hace una serie de ajustes, le da un poquito más que el subsidiado, pero tiene menos que el régimen especial. Entonces me van a decir, entonces esto sería como equidad. No, esto no es equidad, esto es una desigualdad y es una inequidad porque la forma como se está ofertando y se está dando está generando unas diferencias que son injustas e innecesarias. Los marcos que orientan estos modelos, vimos un primer enfoque allá inicial, que era el enfoque desde el punto de vista de la salud. Y ahora vamos a ver una serie de teorías de manera no secuencial como está la diapositiva, pero vamos a algunos aspectos que tienen que ver con el enfoque psicosocial, con el enfoque neomaterialista, con la teoría ecosocial y con la teoría del curso de vida. Y lo voy a explicar con algunos ejemplos, estos marcos que soportan entender los determinantes de la salud. Vamos a ver desde el punto de vista psicológico y cognitivo la teoría psicosocial o la teoría de la privación relativa. Esta teoría plantea que desde el punto de vista de la autopercepción, las personas, de acuerdo a esta posición, al contexto social, les va a causar esta condición estrés. Este estrés va a ser negativo y le va a llevar al cuerpo a desarrollar respuestas fisiológicas que van a generar susceptibilidad a enfermedades o que van a desarrollar enfermedades. Me gusta utilizar esta metáfora del avión y tenemos, por ejemplo, primera clase donde tenemos una buena silletería, la persona va a estar cómoda, va a tener un vuelo de unas 12, 15 horas, fíjese que va a tener un sitio muy apetecible, por decirlo así, cómodo, relajado, se puede estirar, va a poder dormir de manera adecuada y va a estar acompañado con un menú. Observen la oferta que tiene vino, tiene ensalada, tiene segundo plato, se acompaña un postre y está acompañado con toda la parafernalia de la logística de servicio. Luego tenemos una segunda posición social, va a tener igual, va a tener
o una cerveza o va a tener algún tipo de bebida, se acompaña con agua, va a tener un menú adecuado, pero fíjense, eh, hay una pequeña diferencia, sigue siendo nutricional, pero hay diferencias con el menú que ustedes observaron en la parte superior. Y luego van a tener de su lado derecho la pareja que ven en la parte inferior. Entonces van a ver aquí en los asientos un poco más estrechos, un poco más incómodos. El señor está un poquito gordito y no alcanza a quedar cómodo en la silla. Eh, las condiciones que tiene que tener la mesa para poder comer y los utensilios que tiene que tener, el agua, etcétera, para eh, una alimentación. Y si vemos en la parte superior, vemos eh, un relativo hacinamiento, probablemente ahí va a haber menos capacidad de oxigenación, a diferencia de la parte que está en la parte de la cabecera del avión que va a tener una mejor oxigenación. Entonces fíjense que después de 12, 14 horas, los que estarían ocupando esta postura de acá, en este primer punto, eh, estarían llegando más cómodos, mientras estos que estarían del otro lado, del lado derecho de la diapositiva, estarían llegando más estresados, un poco más ansiosos, y esto le va a generar alguna serie de alteraciones o condiciones eh, psicológicas en su estado de salud. El otro enfoque es un enfoque propuesto por Dahlgren, Whitehead y adaptado por Atchison, en donde se plantean los determinantes de salud bajo el enfoque de capas, en donde tenemos unos determinantes proximales que tienen que ver con eh, el estilo de vida y las redes sociales y comunitarias, y cómo estos estilos de vida y las redes sociales y comunitarias van a influir en el sexo, en la edad y en los factores constitucionales de esa comunidad o de esas personas. Y los factores distales van a estar dadas por las condiciones de educación, el ambiente laboral, el desempleo, agua y saneamiento, servicios de salud, vivienda y la parte de agricultura y producción de alimentos. Y se enmarcan estos elementos bajo condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces observen que este modelo deja de lado los aspectos políticos. Igual con el modelo que les mostraba de la teoría psicosocial, deja de lado los aspectos políticos. Entonces pasamos a este enfoque de determinantes de la OMS, adaptado por Solar e Irving en Chile. Y ellos plantean que se estructura bajo la siguiente coordenada. Uno, que son los determinantes estructurales de las desigualdades en salud y que tienen que ver con lo siguiente. Desde el punto de vista del contexto sociopolítico y económico, el gobierno es el que va a direccionar las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, el mercado de trabajo, vivienda, eh, las políticas públicas, lo relacionado con educación, salud, protección social y el esquema que maneja cultura y valores sociales. Esta, este bloque va a tener un impacto en quién? Un impacto en las personas a partir de qué? A partir de la condición de poder y tiene que ver con la posición económica, la clase social, el género, la etnia, la educación, la ocupación y los ingresos. Esta posición económica y de poder va a influir de forma retro hacia las políticas y esto lo que hace es que bajo esta exigencia de estas condiciones socioeconómicas, las políticas se traducen en elementos positivos. Luego, estas condiciones de posición socioeconómica y de poder va a impactar en los determinantes intermedios de salud y aquí van a influir en las condiciones y en las circunstancias de trabajo
y de vida de las personas, los factores conductuales y biológicos y los factores psicosociales. Y todo ello va a estar como que traspasado o tangencialmente inmerso en la cohesión social de esa población. Por lo tanto, el sistema de salud es, por fuera su estructuración en los determinantes intermedios, y este sistema de salud tiene que dar respuesta a los determinantes intermedios de salud, a la cohesión social y a los factores conductuales, biológicos, psicosociales y a las circunstancias que viven las personas. Y ese sistema de salud tiene que trabajar en reducir el impacto de las desigualdades y tratar de incrementar bienestar de salud. Por lo tanto, al influir en estas condiciones, esto va directamente a influir a la posición económica y esto se traduce en el contexto político para el visionamiento de las políticas. Desde el punto de vista del ciclo de vida, después lo voy a sintetizar un poco más sencilla o más didáctica con la otra diapositiva. Aquí es una mirada del ingreso y la salud. Entonces, ¿cómo el Producto Interno Bruto de un país en condiciones sociales, y esto es parte de lo que se le pide a la APS en el Pacto 30-30-30, que incremente al 6% el PIB para la atención primaria en salud? Esto tiene que influir que al aumentar el PIB para salud, esto hace que también va a influir en las condiciones de circunstancias de la infancia, que dé respuesta a transformar modelos de crianza, normas, patrones de alimentación, ambiente social, contexto y entorno. Esto hace que entonces las personas van a tener una handicap, una mejor oportunidad si se mejoran esas circunstancias de la infancia y van a tener un mejor tránsito hacia la adultez. Y esto va a generar capital social, red, trabajo, educación y recursos. Esto va a impactar en las desigualdades y esto va a impactar en las condiciones de alimentación, nutrición y en la parte de circunstancia del adulto y su conocimiento. Mirado de forma un poco más sencilla, estas desigualdades, por ejemplo, si se tiene un niño que nace en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, este niño pobre, vulnerable, migrante, que no tiene forma de estar registrado, por el hecho de no estar registrado, va a ostentar inseguridad alimentaria por las condiciones de migración y por las condiciones de apatria o de no reconocimiento. ¿Esto qué le genera? Malnutrición y incremento de estrés. Esto le va a generar problemas de inmunodeficiencia y esto le va a generar episodios recurrentes de enfermedades y lo lleva a mortalidad prematura. Por lo tanto, si sobrevive, probablemente, vamos a tomar el caso aquí de mujeres, en el caso de que estas mujeres en esta infancia sobreviven bajo una condición de vulnerabilidad social, van a estar expuestas a infección por el VIH, por las condiciones de pobre acceso a la educación, a las condiciones de trabajo y a las condiciones de violencia que están enfrentando. Esto las lleva a una infección por VIH, a estado de inmunodeficiencia, y no tiene una adecuada atención, tratamiento, pasa a una progresión a SIDA y esto se conjuga en lo que se llaman eh, estos efectos donde dos pandemias o dos condiciones de enfermedad se van a juntar y van a dar la sindemia y que tiene que ver con aspectos de malnutrición y estrés. En el otro caso, donde existan poblaciones que están en una condición de conflicto bélico, que va a estar por pobreza, pobre educación, menor acceso al trabajo, esto le genera que un niño, por ejemplo, pueda tener una pérdida de una extremidad por una mina
antipersonal o alguna persona, un campesino tenga una pérdida de una extremidad por una mina antipersonal. Esto le va a generar a partir de la edad y de la condición en una movilidad limitada. Si esto es en un niño, le va a generar mayores pérdidas porque va a tener falta de educación, va a tener menos oportunidad de empleo y va a llegar más rápido a la inseguridad alimentaria. Y esta inseguridad alimentaria se pega a la de arriba y fíjense cómo se llega a la mortalidad prematura. Entonces, esto es cuando se incorpora este enfoque de las desigualdades estructurales dentro del ciclo de vida. El modelo ecosocial es un modelo de la mayor complejidad, donde se van a mostrar distintas aristas y cómo se van a conjugar casi todos los elementos que he podido mostrar. Vamos a ver elementos de la biología humana y fíjense que aquí aparece la epigenética, aspectos del ecosistema y la geografía, aspectos de la historia, de la cultura, de la condición política, social, económica, de las políticas sociales y públicas y de los sistemas de salud que van a generar en los resultados de las desigualdades en salud. Y esto es una, una mirada más integral, más compleja, para poder entender el modelo de los determinantes sociales de la salud. ¿Qué propone la Asamblea Mundial en el año 2009? Las recomendaciones que se tiene que hacer para actuar para los determinantes. Mejorar las condiciones de vida de las personas, vida, trabajo, recreación, dignidad, luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos, medir las desigualdades, los problemas y analizando cómo se están produciendo y evaluar cuáles son los efectos de las intervenciones para mitigar o para enfrentar estos problemas. ¿Qué estrategias hay para resolver esto? Salud como derecho de la Organización Mundial de la Salud planteada en el año 48. Hay un punto que yo quiero resaltar, es que históricamente se nos ha mal enseñado que lo que hace la declaración de la OMS en el año 48, nos quedamos solamente en el preámbulo y no leemos todo lo que está debajo de ese, que comprende todo el preámbulo de la salud. Y hay algunas cosas que no se visibilizan, que hay autores que han dicho que la parte biopsicosocial, que hasta ahí se queda, que esto realmente le falta más. Pienso que es que no se leyeron todo el preámbulo completo para ver que aquí se habla de atención a la infancia, se habla de salud internacional, se habla de salud global, se habla de cooperación, se habla de seguridad, se habla de control de pandemia, se habla de comunicación, se habla de empoderamiento, se habla de participación comunitaria y se habla del enfoque hacia la mujer, hacia el niño. Y hace un énfasis con las enfermedades infecciosas, fundamentalmente en países pobres, que no tienen oportunidad y acceso a tecnología en salud. Entonces, fíjense cómo a veces nuestros políticos y algunos de los científicos desdibujan esta mirada que hizo la OMS en el año 48 y más por el marco que tenía en ese momento a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se retoma atención primaria en salud bajo la mirada de Alma-Ata y el otro punto estaría la Declaración de Milenio, Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Declaración de Política de Río sobre los determinantes de salud. ¿Qué plantean los expertos de la Comisión de Determinantes? Que, ojo, no va a ser fácil dar solución y solo se quiere trabajar con el sistema de salud. Esto es fallido. No solo es el sistema de salud. Hay que trabajar con educación, hay que trabajar con el Ministerio de Minas, hay que trabajar con el Ministerio de Ambiente, hay que trabajar con el Ministerio de Vivienda, hay que trabajar con el Ministerio de Comunicaciones, hay que trabajar con el Ministerio de Educación para poder agendar salud en todas las políticas. La promoción hacia la equidad sanitaria,
y cómo abordar las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales de la sociedad desde la política de la gobernanza y la parte de ese rol que tiene que tener el Estado en poder ser regulador, ser gestor y poder ser hacer esa rectoría adecuada del sistema de salud. Y los sistemas de salud, fíjense que tienen, por un lado, prestación de servicios, por otro lado, tiene la parte de financiamiento, por otro lado, tiene la parte de la gestión y por otro lado, tiene que ver con los mecanismos y las formas por hacerlos financiables, sostenibles. Entonces, todos estos elementos, más elementos de la rectoría y de la gobernanza, hacen que tengamos que mirar, porque la gente mira de forma muy miope, los servicios de salud y solo lo enfocan desde la prestación. Hay que mirarlo desde el conjunto que buscan qué son los servicios de salud. Entonces, el informe de las desigualdades que dice que es que la injusticia social está matando a la población en gran escala, es un imperativo ético incluir en las inequidades los países que han dado este avance en superar las desigualdades tienen unas mejores oportunidades en salud, una mejor distribución de la riqueza y esto hace que se generen combinaciones de políticas sociales, económicas, que sean más eficientes, más justas y reducir lo que en nuestro país estamos viviendo con situaciones de políticas económicas injustas, malas prácticas políticas, desviación de fondos y toda la parte de corrupción que vemos día a día en cada una de los ministerios que se han sucedido en este país. ¿Hacia dónde va todo esto? Uno, una atención primaria en salud, pero no una atención primaria segmentada y fragmentada. Una atención primaria con el enfoque de derechos humanos y una atención primaria que aborde los determinantes sociales de la salud. El otro punto es que el marco de intervenciones culturales sea el marco de las políticas, la visión amplia del bienestar. Y esto lleva a lo siguiente. El cambio en la salud pública bajo la visión de los determinantes sociales. Y eso vale a poder posicionar un cambio en la formación en salud pública. A su vez, también se tienen que trabajar lo que está aquí en rojo, protección del agro y la tierra, que tenemos complicado en este país, más las amenazas que tenemos como lo que estamos viendo con las pandemias, lo que estamos viendo con la parte de violencia, lo que estamos viendo con el problema del hambre, con el problema del mercado, exportación, precios, los combustibles que están teniendo implicaciones con una protección de la tierra y del agua. Y esto realmente, algunos autores plantean que parte del comportamiento de la pandemia está relacionado con unas inoportunidades frente a la parte ambiental. Profesor Erwin, con esto termino la presentación. Si hay preguntas. Perfecto. Entonces, invito al auditorio a realizar preguntas. Ya las están realizando, se las voy a moderar, Rafael. Tenemos en este momento 46 participantes y menciona Juan Carlos la siguiente pregunta. ¿Podría explicarme un poco más cuándo se pueden generar las inequidades y las desigualdades? Entonces, las inequidades son injustas, innecesarias y es decir, son situaciones que no tienen cabida y están dadas por condiciones de la parte económica, de la parte política. Entonces, la mortalidad infantil, las diferencias en mortalidad infantil es una inequidad.
esa es una desigualdad injusta. Pero pueden haber diferencias y diferencias pueden haber con respecto a eh, el estado de salud. Digamos, hay personas que pueden tener una discapacidad por eh, condiciones desde el punto de vista puede ser biológico o genético. Y entonces estas personas, por ejemplo, tienen una alteración a nivel de sus glóbulos rojos, por ejemplo, falciformía. Pero tienen una ventaja en el contexto donde estén estas personas, van a estar protegidos de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente por malaria o potencialmente por dengue, porque tienen la ventaja que al tener esta desigualdad o esta diferencia que es de la esfera biológica, no le va a generar una consecuencia, sino le va a generar una condición a estos sujetos de protección y no lo van a poner en riesgo. Entonces, con esto trato de ilustrarte este ejemplo que para que puedas valorar este enfoque de la inequidad con el enfoque de la desigualdad, cuando una desigualdad es la diferencia donde el sujeto no le vas a ver que va a tener un impacto negativo, una afectación, va a tener una mayor probabilidad de enfermar o de morir. Va a tener una diferencia por una condición, pero no le va a estar afectando su condición de vida y no va a tener una connotación de injusticia. ¿Sí aclara esta mirada? Muy bien, aquí pregunta Ana Sofía, por favor, doctor, me aclara si es correcto decir desigualdades sociales en salud equiparable a inequidades en salud. Eh, la siguiente pregunta, Rafael, se los voy a hacer todas de una para, digamos, ir cerrando Ok. y, e invitar también a que el resto pues lo discutan en el foro. Entonces, la primera, que es correcto decir desigualdades sociales en salud, que si es correcto decir que si las desigualdades sociales en salud es equiparable a inequidades en salud. Dos, realizar la medición de bienestar sería sinónimo de calidad de vida. Y tres, ¿qué metodología considera que es práctica? Esa pregunta es difícil. La última, realmente todas están duras. ¿Qué metodología considera que es práctica para el análisis de los determinantes? Para mí esa pregunta es muy difícil, pero no sé si Bueno, Rafael se le apunta. vamos a ver con el análisis de los determinantes. Existen eh, varios abordajes. Un abordaje es bajo el enfoque anglosajón desde la mirada epidemiológica. Entonces, ¿cómo vamos a mirar el enfoque de los determinantes? A través de brechas, a través de desigualdades o a través de gap. Entonces, yo lo que estoy mirando es comparando las diferencias en esperanza de vida, las diferencias en mortalidad por grupos de población o por territorios, por edades, por sexo, por condiciones de trabajo, por tipos de ciclo de vida, y puedo establecer con elementos matemáticos diferencias en las expectativas de vida o diferencias eh, de porcentaje en este grupo de personas o diferencia de medias en esperanza de vida, si lo quieren tomar ahí, o en las tasas de mortalidad o en las tasas de morbilidad o en las tasas de discapacidad o en los avisas o en los ABAT, años de vida potencialmente perdidos por discapacidad. Este es el abordaje cuantitativo, pero algunos, desde el enfoque de Alames, dice que hey, esto no es suficiente porque esto esconde otras cosas. Entonces hay que verlo bajo otra mirada que es más complejo. Entonces ahí se aborda, no es que sea difícil, se aborda desde el enfoque de la complejidad y requiere
integrar distintos modelos que pueden ser, por un lado pueden ser modelos matemáticos, por otro lado pueden ser explicaciones de tipo sociológicas, políticas, de condiciones de vida, elementos de la sociología, de la antropología, que te puedan dar esas explicaciones con respecto a las diferencias. Este es un enfoque más complejo para poder entender el abordaje de los determinantes. Luego viene cuando se quieren abordar, digamos, estas diferencias con curso de vida. Entonces también tiene una complejidad hacer este análisis. Hay algunos autores que han propuesto tener como una especie de un instrumento a través como de una lista de chequeo, donde por cada grupo de categorías de variables se van a analizar los sujetos en función de el enfoque individual, el enfoque familiar, el enfoque regional o barrial, y luego llevar eso a niveles, a una modelación de enfoque de territorio para poder entender, como si fuéramos a hacer análisis por capas, por corte, entender qué pasa con los distintos estratos para entender el enfoque de los determinantes. Estos son los modelos que se utilizan desde el punto de vista eh, metodológico. Tienen sus cosas positivas, tienen sus cosas negativas. Dependiendo cómo lo podamos desarrollar, lo podemos entender. Eso por un lado. Entonces, eh, a veces con los términos, cuando utilizamos desigualdades, es mejor utilizar eh, las diferencias para hablar cosas que son, eh, cosas que sean justas, que no tienen un mayor nivel de tipo ético, son cosas que se dan por lo biológico. Decimos eh, diferencias o desigualdades. Pero cuando ya decimos inequidades, ya estamos haciendo que esa es una diferencia que es injusta, que es innecesaria y que se puede evitar. Entonces ahí lo vamos a colocar dentro de las inequidades o son las desigualdades injustas, innecesarias y no oportunas, por así decirlo. Creo que ya con eso, no sé, Erwin, yo redondeo estas, estos Y elementos que... hay, digamos que una postura, pero pues, digamos que hay dos preguntas. Hay una que si esta se resume de una manera práctica a diferentes posturas de determinantes con la más acertada. Incluso la misma comisión de los determinantes dijo, esta es la que conglomera todo, porque por ejemplo Ana Sofía Alfonso pregunta cuál es la diferencia entre determinantes sociales y determinación social. Yo aquí tengo que Es, hacer un comentario. A mí el abordaje de determinación social, y Rafael lo sabe, a mí no me gusta, porque internacionalmente en el mundo angloparlante se habla de determinante, la determinación es algo más de Sudamérica, pero sí tiene diferencias. Yo particularmente siempre me voy con determinantes, pero no sé si la quiera responder, Rafael. bueno, los determinantes, el modelo de determinantes es el modelo anglosajón. El modelo de la terminación social es el modelo de Alames. Y ese enfoque, por eso dije que ese enfoque era más complejo, porque es un enfoque histórico, dialéctico, del lenguaje sociológico. eh, es una mirada de la complejidad. Es bastante, un poco más denso. Pero la forma cuando se va a medir genera mucha complejidad, genera mucha discusión, mientras que si se mira el modelo solo de los determinantes,
Por ejemplo, el de Solar e Irving. Realmente es lo que se le están pidiendo a los países, que los países miren que los determinantes estructurales de las desigualdades de salud y los determinantes intermedios de la salud. Este modelo, me voy a ir atrás, este modelo eh, se queda insuficiente. ¿Por qué? Porque este modelo no valora las políticas. Entonces, este modelo, este es el que tiene OMS, OPS, para poder entender y abordar determinantes estructurales y determinantes intermedios de la salud. Entonces, este es el más adecuado. Mucho de lo que se está trabajando se enfoca en este modelo de, de los determinantes estructurales. ¿Algo más? Listo. No, yo, Rafael, ya son las 7:25. Le agradezco la atención. Hubo un número importante de preguntas, las cuales los invitamos a que continúen en el foro. Se conectaron en total 41 participantes. El 40% pues, de los participantes. Esta sesión va a quedar grabada y los motivamos a seguir participando ya ingresados al módulo 2. Ya todas las actividades quedaron activas mientras Rafael iba hablando, yo ya las activé y una vez que la grabación, yo les envío el mensaje con el resumen de las indicaciones. Rafael, usted es muy amable, muchísimas gracias y una feliz noche para todos.